Voces de la Justicia, los principios rectores del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Voces de la Justicia. El día de hoy estamos muy contentos de recibir en este espacio a la maestra Magda Reyes Delgado, quien nos va a estar hablando sobre los principios rectores del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es un gusto recibirla. Ella actualmente es jueza de oralidad familiar del Distrito Judicial de Puebla, pero quiero comentarles que tiene una amplia trayectoria, una amplia carrera judicial en el estado de Puebla. Y bueno, pues el día de hoy es un placer tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Como ustedes saben, pues a lo largo de estos programas hemos estado hablando sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y hoy no es la excepción. Recuerden que lo más importante es capacitarnos, pero también invitamos a la ciudadanía a que nos escriba en nuestras redes sociales, a que nos siga en Spotify, YouTube, Facebook y que se acerque un poco más a conocer justamente pues, sobre estos cambios que vienen o que ya están en puerta. Maestra, nos gustaría iniciar con una pregunta particular y es, en términos generales, ¿cuáles son los principios rectores del sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar? Bueno, vamos a entrar en materia y es importante que pues, las personas sepan perfectamente que muchos de estos principios ya los tenemos desde el 2008, cuando hubo la reforma en materia penal. Entonces, muchos de ellos ya los conocemos. Y de manera afortunada se volvieron a inscribir en el Código Nacional, pero ahora de Procedimientos Civiles y Familiares. Uno de los primeros, el artículo 7 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos refiere 19 principios, ¿ok? Y el primero es el más hermoso, que todos decimos, sí es cierto, pero muchas veces decimos, qué difícil es el acceso a la justicia. Es el primer principio que está contemplado en nuestro código. Después de ahí voy a decirlos en orden alfabético. No me lo sé, traje mi guía, porque obviamente los 19 no me los aprendí todos, pero sí los puedo explicar perfectamente. Está también el principio de concentración, el de colaboración. Este es fabuloso, lo vamos a ir explicando, espero que así sea. El de continuidad, el de contradicción, eso es algo sorprendente. Algo de lo que aplaudo mucho es la dirección procesal. Es uno de los principios fundamentales y innovadores en este código. Está el de la igualdad procesal, está el de inmediación, uno que ya lo teníamos en nuestra Constitución, sin embargo se vuelve a reproducir en el Código Nacional y además es ya, insisto, debe de ser del uso común de la población, que es el interés superior de la niñez, el impulso procesal, lealtad procesal, oralidad. Ese es el punto medular de nuestro código, ¿verdad? Entonces debe ser un principio. No porque lo acabo de decir, que sí que no tiene importancia, sino dije que va a ser en orden alfabético. Después está el de perspectiva de género, que también es algo impresionante. Todos hablamos de este principio, pero en realidad, pues las autoridades no solo ya tenemos la obligación de dictar nuestras resoluciones o emitir nuestras resoluciones con este principio, sino que además está en el código y está a lo largo de la legislación. Entonces, es un sí o sí debemos de realizarlo. Está el de preclusión, obviamente con sus excepciones, también lo comentaré más adelante. El de privacidad y el de publicidad. Estos son los 19 principios rectores de nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Maestra, desde su experiencia, sabemos que cuenta con una amplia trayectoria. ¿Nos podría compartir cómo justamente es que se puede garantizar que el principio de este que hablaba al inicio, ¿no?, que mencionó que es uno de los más bonitos, el acceso a la justicia, sea justamente efectivo en casos familiares donde existan barreras económicas o culturales? Pues es importante y por eso decía que es un principio fundamental. Considero que independientemente de que no está en nuestro código, pero lo más importante es esto que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Esa comunicación que hacemos no solo a los abogados, sino a la ciudadanía en general. ¿Y qué es lo importante? Información y comunicación. Es decir,
decirle a todas las personas que tienen acceso a la justicia cuando han sentido que un derecho humano les ha sido violentado. Por ejemplo, una persona es un niño, una niña o un adolescente, y ustedes no me van a dejar mentir cuántas veces nuestros hijos, nuestros sobrinos o una persona cuando estamos en una reunión y un papá quiere corregir al niño, ¿qué es lo que dice el niño? Cuidado, no me pegues. ¿Por qué? Porque te voy y te acuso a la policía. ¿Sí o no? Sí. Entonces, eso quiere decir que ese niño está informado de lo que puede hacer. Entonces, ese niño puede acudir a un juzgado, por supuesto. Obviamente que hay que ver qué es lo que debemos de hacer con ese niño porque solito pues no va a llevar su procedimiento, ¿verdad? Sí, claro. Pero sí puede ser escuchado por una autoridad y sobre todo que podemos garantizarle y protegerle sus derechos. Una persona, por ejemplo, con alguna discapacidad, ya sea visual, auditiva, ¿no? En donde diga, es que en realidad pues considero que a mí me violaron mis derechos, me quitaron mi casa, o estaba yo arrendando una habitación y piensan que por mi discapacidad pues no tengo acceso a esa justicia o un juez cómo me va a escuchar a mí o qué voy a hacer para que realmente me devuelvan mi patrimonio, ¿no? Entonces, el mayor énfasis que debemos de hacer es información y comunicación, ¿ok? Entonces, todos los ciudadanos debemos de saber que cuando se nos ha violentado algún derecho humano, debemos de acudir a un juzgado. Ahora, ¿cómo yo, como autoridad, puedo dar acceso a la justicia? Primordial es escuchar a todo el mundo. Van a decir, es que eso no es posible, el juez siempre está en su oficina y no escucha. Pues no, porque ahora con nuestro Código Nacional es eso, es un juez de puertas abiertas, el que debe de estar no solo proactivo en el procedimiento, sino también tener los detalles, obviamente, de manera directa. Entonces, el que acuda una persona y sea escuchado por una autoridad, obviamente que yo no le voy a llevar el procedimiento, yo le voy a decir que tiene que promover de tal manera que obviamente yo le pueda, insisto, dar cumplimiento al artículo 1 constitucional, proteger, garantizar sus derechos, pero ya lo puedo remitir a Defensoría Pública, a los bufetes que son gratuitos de las universidades, a diversos lugares, por ejemplo, hasta el mismo DIF estatal, en donde también hay asesoría jurídica, y ahí les pueden decir qué es lo que deben de hacer. Entonces, ya tienen ese acompañamiento legal y ahora sí vienen a los juzgados. Entonces, de mi experiencia, que es en esencia lo que yo puedo decir respecto a este principio, el hecho de que en las escuelas sigamos enseñando, pero más en nuestras casas, que todos somos sujetos de derechos y por consecuencia podemos hacerlos válidos en cualquier momento. Ir y tocar. Los jueces hoy ya no son personas inaccesibles. Somos personas de carne y hueso, de los cuales obviamente debemos de tener esa humildad, esa sensibilidad, ¿no? Efectivamente. Esos principios realmente llevarlos y decirle a la gente, y sobre todo algo muy importante que es empatía, ¿no? Y entonces poderles explicar qué deben de hacer y por consecuencia, pues bueno, ya con una asesoría debida, pues bueno, iniciar sus procedimientos y sobre todo buscar la solución de su problema. Muchas gracias, maestra, por compartirnos de manera más amplia. Y pasando a otro punto, hablando un poco acerca del principio de concentración, ¿qué ventajas y qué posibles riesgos identifica en la concentración de actuaciones procesales en una sola audiencia? Si podía lo mismo compartirnos también con un ejemplo. Ok, bueno, el principio de concentración radica en que se hagan el mayor número de actos procesales en el menor número de audiencias. Sí. Por ejemplo, ¿no? Cuando decía yo o hablaba de uno de los principios específicamente en el que es el de, bueno, son varios, pero en especial el de colaboración, nuestro artículo 17 constitucional dice, y fue una de las reformas, y por ello es que viene nuestro Código Nacional, en el que las autoridades tenemos la obligación de buscar
que las partes resuelvan su asunto a través de los medios alternos de solución a conflictos. Por ejemplo, llámese la mediación, llámese la conciliación, ¿no? En especial, que son los dos más usuales. Obviamente está el de arbitraje, pero bueno, en materia civil y familiar por lo general es mediación y conciliación. Bueno, entonces, buscar que ellos resuelvan esa controversia. Pero si yo ya vi que, por ejemplo, las partes no tienen uno de los principios fundamentales de los mecanismos, que es la voluntariedad, entonces no necesito que las personas estén sentadas frente a mí tratando de resolver un conflicto cuando sus egos, sus emociones están a flor de piel, ¿no? Es posible en el aspecto en el que las partes digan, no, es que definitivamente yo no puedo hablar con esta persona porque me engañó, yo le creí, ya habíamos hecho un convenio verbal y ahora me dice aquí que vamos a hacer un convenio legal cuando no es cierto, no lo cumplió. ¿No? La autoridad entonces tiene la obligación de seguir a la siguiente etapa. Insisto, ¿para qué tengo ahí a dos personas tratando de querer resolver un conflicto cuando no es el momento? No es el momento. Entonces, pues hay que pasar a la siguiente etapa. Otro punto fundamental y en experiencia es, por ejemplo, cuando se desahogan pruebas, ¿no? Muchas veces hay procedimientos o hay juicios en donde únicamente podemos probar con documentos, ya sea públicos o privados, ¿no? Y por consecuencia habrá, o el código nos refiere sobre una audiencia de juicio, que es en el desahogo de las pruebas. Y por consecuencia después vienen los alegatos y viene la sentencia, ¿no? En las etapas procesales. Bueno, por ejemplo, insisto, son puras documentales, pues que se desahogan por su propia naturaleza. No requiero más tiempo. Bueno, pues en ese momento doy por agotada o precluido, como es ese principio, ¿verdad? De que pues ya no hay más pruebas, ya no van a presentar. Por consecuencia, se desahogan en este momento. Partes, parte actora, parte demandada, formulen sus alegatos. Entonces es darle celeridad al procedimiento, es decir, hacer las cosas en poco tiempo, y no estamos violentando ningún derecho procesal, no estamos violentando ningún derecho humano, simplemente estamos acotando los tiempos y no esperar hasta que señale yo otro día y hora para continuar con la etapa procesal, sabiendo que nuestras agendas laboralmente están saturadas. Entonces es un principio hermoso en el que podemos, obviamente, insisto, concentrar, o sea, hacer los actos procesales, el mayor número en el menor audiencias posibles, ¿no? Entonces, insisto, en experiencias, si yo veo que dos personas definitivamente no se pueden poner de acuerdo, bueno, continúo la etapa. Por ejemplo, de las pruebas, no tengo que señalar otro día, en ese momento yo desahogo. Ahora, por ejemplo, hay muchos procedimientos que de manera desafortunada se van a lo que conocemos como rebeldía comúnmente, ¿no? Es decir, que la parte demandada no compareció al juicio, ¿no? Entonces, por consecuencia, no hay esa litis, no hay ese pleito, no está en disputa alguna circunstancia. Pues yo, autoridad, teniendo los elementos suficientes y ya desahogadas las pruebas, y además como de manera directa estuve ahí, que es uno de los principios a lo que yo decía sobre la dirección procesal, por consecuencia yo puedo emitir la sentencia en ese mismo momento. ¿Por qué me voy a esperar a revisar algo cuando yo he tenido de manera directa los elementos? Sí, claro. Entonces, hago y dicto una sentencia. Entonces, es un principio que, insisto, es hermoso, y sobre todo en donde no solo las autoridades, sino también los abogados y las partes lo que quieren es, no importa si pierda o gane, pero que ya tenga una resolución. Entonces, podemos llegar a emitir esa resolución en el menor tiempo posible. Y ahora vámonos a la otra parte. Hemos hablado de dos principios, el principio de acceso a la justicia y el principio de concentración. Ahora, ¿en qué medida la colaboración entre las partes es que fortalece la resolución de conflictos familiares, y cuáles son los límites justamente cuando existen conductas de violencia? Esto hablando en relación al principio rector de la colaboración. Ok. Voy a hacerlo la misma explicación, creo que anterior. El principio de colaboración, ¿qué significa? Bueno, que las partes, hay que dar la oportunidad de que las partes
sean las que resuelvan el conflicto, o sea, colaboren con el juez para dar una buena solución. ¿Ok? Eso es en esencia el principio. Entonces, ¿en qué parte fortalece la colaboración? Bueno, insisto, tenemos que retomar los medios alternos de solución a conflictos, que es la mediación y la conciliación. En materia familiar, que en esencia es la pregunta, es el 95% de los asuntos son emocionales, como ya lo referí. Entonces, muchas de las veces, y se los voy a ejemplificar de esta manera. Yo tengo mi código nacional, digamos que ya está vigente el día de hoy, y por consecuencia, los 1110, 1111, 1119 artículos aproximadamente que son, pues obviamente que yo ya tengo conocimiento de ellos, ¿verdad? Y si yo le abro así, ¿ustedes ven si salen corazoncitos? Obviamente no. La ley es fría y por consecuencia dice, tú juez debes de hacer esto, debes de hacer el otro. Siempre tenemos que buscar el beneficio de las partes, pero en especial, como lo referí con uno de los principios, es el interés superior de la niñez, ¿verdad? En los conflictos familiares, de manera desafortunada, los adultos siempre se ponen a los niños entre esta disputa y son los más afectados. Entonces, yo les digo, aunque dicte una sentencia hermosa, yo no les voy a dar el plus que ustedes tienen, que es realmente el amor a sus hijos. ¿Y en qué específicamente? Por ejemplo, nadie sabe la necesidad de un hijo si no son los propios padres. Nadie sabe realmente lo que hay en administración de una casa si no son los cónyuges o la pareja en esencia, para saber cuánto pueden gastar o cuánto se permiten para hacer determinadas circunstancias en una casa. Entonces, esa colaboración que existe entre las partes es primordial. ¿Por qué? Porque muchas de las veces las emociones de los adultos, insisto, hacen que de manera desafortunada los niños queden inmersos en ese procedimiento. Pero cuando hay disposición de los dos para resolver el conflicto, entonces lo que se hace realmente es a través de un convenio y obviamente ese convenio, si está conforme a derecho, nos dice la ley que nosotros como autoridades podemos aprobarlo y obviamente elevarlo a categoría de cosa juzgada. ¿Qué significa? Es una sentencia. ¿Cuál es la diferencia? La sentencia no la hizo el juez, no la hizo una jueza. La sentencia la hicieron las partes, pero además de acuerdo a sus necesidades y a sus posibilidades. Y siempre manifestando el amor que puede tener mamá y papá hacia sus hijos. Entonces, este principio realmente es algo muy bueno respecto al fortalecimiento de la resolución de conflictos. ¿Cuáles son los límites que se pueden o las excepciones que debe de haber en este tipo de circunstancias? Por ejemplo, cuando ha habido violencia. Violencia en cualquier ámbito. Sabemos que existe violencia verbal, violencia física, violencia patrimonial, económica, sexual, entre muchas otras, ¿no? Pero por consecuencia, cuando yo autoridad detecto que hay esa diferencia o hay esa disparidad de poderes entre las partes, es imposible que yo lleve a cabo un medio alterno de solución a conflicto. Pero sí puedo hacer, a través de esa colaboración, es decir, el que me escuchen, no celebrar tal vez un convenio, pero sí el explicarle a mamá y a papá sus obligaciones que tienen para con sus hijos, y eso ayuda mucho a que realmente pues esa patria potestad que están ostentando la realicen de manera adecuada. Entonces eso nos ayuda mucho. Entonces el límite o la excepción que hubiese es en el caso de violencia, obviamente. Hay el papel muy importante de los juzgadores, ¿no? Sobre todo que yo refería al principio, el juez se vuelve proactivo. Es decir, ya no es antes en donde estábamos inmersos en filas y filas de expedientes que eran puras promociones, en donde presentaban 1000 pruebas, ¿no? Y de las 1000 pruebas, en esencia, solo una me funcionaba, ¿no? Las otras eran copias de no sé qué. Y por consecuencia, el juez tiene de manera directa el conocimiento de lo sucedido.
Entonces, por consecuencia, no puede decir, es que yo no sabía que hubo maltrato. Claro, las partes lo mencionan, las partes lo dicen. Entonces, en esos momentos yo debo de, obviamente, tener la excepción, pero sí buscar la esencia, insisto, para hacerles saber a los ciudadanos en especial, y como me refirió en materia familiar, pues buscar lo más benéfico para los hijos, ¿no? Sí, claro. Ahora bien, en relación con el principio de continuidad, ¿qué impacto es el que tiene la exigencia de audiencias ininterrumpidas en la eficiencia del proceso y justamente en la protección de los derechos de las partes? Ok. ¿Cuál es el impacto? Pues bueno, a ver, lo he comentado y voy a volver a como subrayarlo, ¿no? Ujú. Que eso es lo importante. Esa continuidad que debe de existir, es decir, el juez tiene que buscar realmente, bueno, no buscar, más bien debe de cumplir con algo que no hacíamos antes, celeridad en el procedimiento. Es decir, yo tengo que iniciar una audiencia o inicio una audiencia y hacer que realmente en esa audiencia se cumpla el objetivo para lo que fue, por ejemplo, audiencia preliminar o audiencia de juicio, ¿sí? En el que puedo, en la audiencia preliminar, pues realmente yo puedo ir depurando la acción. Por ejemplo, en materia familiar específicamente, puede ir una familia y dice, la mamá dice, yo quiero la guardia y custodia, pero quiero alimentos. Va el papá y dice, yo no tengo ningún problema en que la mamá se quede en la custodia de mis hijos, de verdad no tengo problema. Yo lo único que quiero es ver a mis hijos, pero además lo que me está pidiendo la señora, pues yo se lo estoy depositando. Y en ese momento verifican hasta el número de cuenta y resulta que el número de cuenta es porque está mal. Entonces, en ese tipo de circunstancias, por ejemplo, el juez al tener comunicación y tener conocimiento de esas circunstancias puede ir depurando la acción. Es decir, no hay litis respecto a guardia y custodia. En la cuestión de los alimentos, la señora en ese momento revisa y dice, pues sí, no tenía conocimiento que la cuenta sigue activa y tengo depósito de todo un año. ¿Qué es en esencia lo que se está buscando? Bueno, ¿cómo es que el papá cumple con su obligación de ver a sus hijos? Entonces, en esa audiencia, el escuchar a las partes y obviamente el juez dice, pues es una audiencia preliminar en donde yo puedo hacer acuerdos, muchas circunstancias de las que nos marca el Código Nacional. Entonces, es buscar el objetivo que en esa audiencia realmente se cumpla todo el objetivo. Por ejemplo, también en la audiencia de desahogo, de audiencia de juicio, que es el desahogo específico de las pruebas, es yo ya empecé hasta terminar. Es que son 80 testigos. Bueno, hay que escucharlos si es necesario, ¿verdad? Porque en la audiencia preliminar, obviamente, el juzgador tuvo la oportunidad de decir qué pruebas sí y qué pruebas Sí, no, claro. ¿verdad? Entonces, dependiendo a lo que se está contravirtiendo en ese momento, pues bueno, yo determino qué pruebas son las que se van a desahogar. Entonces, eso es lo más importante que debe de tomarse en consideración, que el juzgador, su propósito ya no solo es leer y leer expedientes, sino realmente desahogar de manera directa. Agilizar. Sí, exacto. Y sobre todo que las partes vean que efectivamente el juzgador es parte elemental de esa decisión que se va a tomar. Y yo creo que evitar diferir pues todo este tema por semanas, ¿no? Que muchas veces ahí viene el desgaste emocional, el desgaste económico que viene arrastrando muchísimo. Claro, el mismo código sí habla del diferimiento, pero en casos en los que ya sea de verdad de una situación muy necesaria. Por ejemplo, ¿no? Me ha pasado, ¿no? Que empieza una audiencia, vamos a suponer son las 10 de la mañana, son las 6 de la tarde y la audiencia continúa, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede hacer recesos. Habla de un receso, tal vez tomar un refrigerio de 10, 15 minutos, ¿no? Comer lo más pronto posible porque en ocasiones ya el cerebro también no reacciona, ¿no? Ya no tiene esa misma oxigenación, entonces también tener y estar siempre en los 5 sentidos de lo que se está haciendo, pero poder continuar. O, por ejemplo, en el casos fortuitos, tiembla, hay un incendio en el lugar, pues bueno, se difiere, ¿no? Vámonos, porque es imposible ese tipo de circunstancias. Entonces, pero es procurar no hacerlo y
Realmente, una vez que inicie, es cumplir el objetivo para lo que fue señalada esa audiencia. Claro. Y ahora, justamente en la práctica, ¿cómo es que se asegura que en estas audiencias orales un debate equilibrado entre las partes, especialmente cuando existen asimetrías de poderes o recursos, pues refiriéndonos al principio de contradicción, ¿cómo se asegura esto? Ok, es algo muy bonito. Y de verdad que es a donde yo invito a todos los abogados postulantes, realmente, el que vayan a la par de nosotros como autoridades. Nosotros porque tenemos la obligación. Los postulantes también, si quieren dar un mejor servicio, ¿verdad? Pero lo importante es que vayamos de la mano y la ciudadanía de igual manera, porque al final ellos ya están ahí escuchando lo que el juzgador dice, lo que su abogado refirió. Y cómo, la pregunta, perdón, es cómo En la práctica, ¿cómo asegurar, se asegura, ¿no? en Ajá, las asegurar audiencias ese orales? debate equilibrado. Bueno, en específico es cuando ya está entablada una litis, ¿verdad? Es decir, ya el actor expuso, el demandado ya también expuso y son ese derecho de contradicción, es el de oponerse o de decir, esto es cierto, esto no es cierto y es así, así, así. Bueno, ¿cómo una autoridad se puede asegurar de este tipo de circunstancia desde que el abogado habla? Sí, por eso yo digo que vayamos a la par. Porque si no hay una asesoría legal buena, el juzgador en ese momento tiene la obligación de hacerlo ver a la parte y hasta nombrar al defensor público. ¿Sí me explico? Entonces, es tener el conocimiento amplio de lo que se está haciendo y sobre todo ver, por ejemplo, cuántas veces llega una persona con su abogado y se inicia la audiencia. Y uno tiene que verificar, y eso lo hace la experiencia, ¿no? Es algo muy bonito en el aspecto de, por ejemplo, yo lo que suelo hacer siempre al principio para constatar que estamos todos en el mismo canal, por así decirlo, es, ¿usted es dulce? Sí, no. Hay personas que uno las ve y entran sin ningún problema, pero a la hora de preguntarle, tiene una discapacidad auditiva. Y le hago nuevamente la pregunta y obviamente la persona pues no contesta. Aquí hay una situación y yo como obligación tengo obviamente que garantizar sus derechos. No solo porque es una parte procesal, sino porque es un ser humano, pero que además tiene una discapacidad. Entonces, en ese momento yo tengo forzosamente que cumplir con lo que la ley me señala, pero debemos de enfatizar, de saberlo. O hay mucha gente que luego cuando entran a las audiencias también el abogado dice, disculpe, es que va a entrar la hermana o va a entrar la hija o va a entrar algún pariente. Es que es su intérprete. ¿Cómo? Sí, es que tiene alguna discapacidad y entonces es ese tipo de lenguaje, ¿no? El de señas. Ah, ok, pero ¿está capacitada la persona? Yo tengo forzosamente que, insisto, garantizar esos derechos. Entonces, es una situación, insisto, que como autoridades a las partes debemos estar siempre alertas. Pero además, en el derecho de contradicción, que fue exactamente la pregunta, es verificar si realmente la asesoría legal que tienen cada una de las partes es la correcta, es la idónea. Y si no, entonces ahí sí puedo diferir la audiencia y decir, no, discúlpenme, porque yo ya conozco la litis y por consecuencia no voy a permitir que el abogado, por su deficiencia o su ignorancia, haga que esta persona no le sea declarado un derecho. ¿Me explico? Entonces, es ahí donde tiene uno que ver. Y no necesita uno en el aspecto de tener una carpeta por violencia o tener algunos elementos necesarios, sino en cuanto se empieza el debate en el procedimiento, uno se da cuenta y uno debe de tener esa certeza de decir, no, debe de tener una asesoría legal correcta e idónea para que realmente esta persona sea debidamente representada. Ahora, maestra, ¿qué medidas adicionales deberían implementarse para garantizar la igualdad procesal en casos que involucran a niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad? Justo va un poco relacionado con la anterior. Ok, yo a esa pregunta, válgame la expresión,
pero yo no implementaría nada ni daría una respuesta para que se haga algo más. A ver, la legislación actualmente de niños, niñas y adolescentes es amplia. Es amplia. Y por eso está ese principio del interés superior de la niñez. Si yo lo entiendo, tal como la Corte lo refiere, porque hace la definición de vida, por consecuencia yo tengo convenciones que tengo que aplicar. Yo tengo protocolos que tengo que realmente hacer énfasis en ellos y aplicarlos. Entonces, implementar algo sería tener 1000 leyes más y al final ahí están. No, las que tenemos hay que aplicarlas, pero para ello debemos de tener un amplio conocimiento. Tanto el juzgador, porque es el que realmente, el rector del procedimiento, que es uno de los principios, ¿no? Es el que dirige, el que lleva el procedimiento, es el que forzosamente debe de conocerlo. Pero además los abogados también somos seres humanos y muchas veces una omisión en el momento o no anoté alguna circunstancia, ¿no? Porque uno lleva, bueno, en mi caso llevo unas notas, ¿no? Para poder dictar el acuerdo al final, en ese momento emitir la resolución y tal vez se dijeron algunas situaciones, pero no anoté un punto en especial. El abogado en ese momento tiene que hacer referencia al juez y decirle, abogado, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo tal, refiere que usted tiene la obligación de hacer esto. Lo estoy solicitando, por supuesto. Entonces, yo no daría una respuesta de implementar, más bien sería, debemos de aplicarlo y hacerlo de manera adecuada. De hacer cumplir lo que ya está, básicamente. Así es, no descubramos el hilo negro cuando ya lo está. Sí. Maestra, ¿podría explicarnos brevemente sobre la relevancia del principio rector de la inmediación, es decir, el contacto directo de la persona juzgadora con las partes y cómo es que contribuye a la legitimidad del proceso? Ok, ya lo he dicho a lo largo de esta explicación, pero vamos a retomar en específico. A ver, yo juez tengo ya conocimiento de los hechos. Tengo el conocimiento de la contestación de hechos y incluso puede la reconvencional, ¿no? Es decir, pues yo ahora también pido esta circunstancia y tengo conocimiento de la contestación. Bueno, esa inmediación significa en el aspecto de que el juez tiene ese conocimiento directo, pero no con los abogados, nada más que son los que por lo general hablan, sino con las partes. Sobre la humanización de la justicia, ¿no? Esa sensibilización que hablábamos al principio. Por ejemplo, a mí no me queda claro, ¿no? Por ejemplo, en un juicio en el que, por ejemplo, decía la señora, ¿no? Y es que, pues, sobre la guardia y custodia, yo ya, visita y convivencia, me opongo a que el papá lo vea o vea a mis hijos en razón de que él es muy malo. Y así lo refirió el abogado, ¿no? Y así se fue el procedimiento. Entonces, esa inmediación, es decir, yo juzgador tengo ahí a la señora. El abogado ya me dijo que el señor es muy malo. Ese concepto es para mí no irrelevante, pero muy subjetivo. Exacto. Señora, explíqueme usted qué hace el papá para que sus hijos no lo vean. O porque usted me dice que es malo. ¿Qué significa? No, pues es que no le da alimentos. Bueno, eso es muy diferente. No, es que la verdad se lo lleva, él tiene ya otra pareja y se los lleva a la casa de la otra pareja sentimental y a mis hijos no les gusta. ¿Me explico? Entonces, esa inmediación significa que yo, juez, tengo el contacto directo con las partes y entonces me puedo allegar de los elementos necesarios para poder yo entender realmente qué es lo que está pasando y sobre todo darles la mejor solución que puede haber en beneficio de sus hijos. O por ejemplo, en el caso que decía de un arrendamiento, ¿no? De una persona con discapacidad y dice, y es que el inquilino piensa que por mi discapacidad no me puede pagar. A ver, explíqueme eso, ¿no? No, pues es que mire, resulta que a mí me operaron de la cadera, entonces yo no tengo mucha movilidad. Por lo general ando en una silla de ruedas. Y entonces se me dificulta ir a cobrar la renta.
yo ya le dije que me deposite, pero resulta que mi cuenta la dieron de baja desde no sé cuánto, pero entonces él ya no me la quiere pagar. Ah, bueno, entonces son circunstancias diversas. ¿Sí me explico? Entonces, esa inmediación, ese conocimiento de los hechos de a flor de piel, yo lo digo, pues es lo elemental para poder emitir una sentencia y lo más idónea posible, ¿no? Entonces, es ese plus que hoy tienen las partes de poder decir, y de verdad me pasa. Explicar, ¿no? Porque muchas veces no se entiende. Mire, muchas veces en ocasiones digo, señora, a ver, explíqueme, no me queda claro respecto a este punto que me dijo el abogado. Y la señora o el señor, no, me dan hasta fundamentos ilegales, ¿eh? Y me hacen una exposición clara, sencilla, precisa. Que yo digo, con todo respeto, pero el abogado postulante, pues qué pena, ¿no? O sea, debió de haber estructurado lo que hizo, lo que dijeron las partes. Entonces, es esa manera en la cual yo puedo tener, insisto, esos datos de manera directa, pero sobre todo el impacto que tienen las partes y sobre todo que se sienten escuchadas. Porque muchas veces en los procedimientos, de verdad, es algo hermoso en el que ya hablaron todos y siempre por lo general pregunto, bueno, en mi caso pregunto, algo que tenga que usted que decirme. Y a las dos partes, ¿verdad? Porque obviamente debe de haber imparcialidad. Señora jueza, fíjese que lo que quiero es bla, 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 bla. Y en automático, ¿qué tiene usted que decirme al respecto? No, pues sí es cierto, o no es cierto, pero es que fíjese que es esta circunstancia, es esto. Y las partes ya se escucharon. Y entonces yo ya entendí en esencia cuál es el problema que ellos tienen. Entonces esa inmediatez realmente da un impacto a la ciudadanía y sobre todo que se sientan con la confianza de hablar, porque ese es su momento para hacerlo. Que además creo que es algo bien importante porque justamente lo mencionó al inicio, ¿no? De pronto la gente creía que la justicia era muy lejana, ¿no? No estaba al alcance y creo que con esto partimos de una postura muy, muy particular que es eso, ¿no? La justicia al alcance de todos en un lenguaje a lo mejor un poco más accesible, ¿no? Más entendible en cuanto a los procedimientos y a todo. Y pasando a una pregunta que nos gusta mucho, que aparte ya hemos conversado a lo largo de este programa, es justamente sobre uno de los principios más importantes, el interés superior de la niñez. Y nos gustaría conocer cómo es que cómo debe actuar la autoridad jurisdiccional cuando los derechos de las niñas, niños o adolescentes entran en conflicto con otros derechos en un litigio. Ok, a ver, la ley es muy clara y lo menciona. Cuando habla del principio del interés superior de la niñez, refiere, no palabras textuales, pero en específico habla que la ley se deben de prevalecer los derechos de las niñas, niños y adolescentes por encima de otros derechos. Voy a poner un ejemplo muy fácil. Y esto fue un asunto, con todo respeto a las partes, pero este es un juicio de alimentos, en donde en la audiencia inicial, en el estado de Puebla nosotros tenemos los jueces de oralidad, 4 tipos de procedimientos que conocemos y lo llevamos ya en la oralidad, que son el divorcio incausado, alimentos, guardia y custodia, visita y convivencia. Entonces nosotros se lleva a través del juicio oral sumarísimo, en donde tenemos una audiencia inicial, se escucha a la parte actora, se señala día y hora para conciliación y o contestación de demanda, de acuerdo al principio de concentración. Es decir, podemos llegar a un arreglo, no se llega a un arreglo, en ese mismo momento me van a dar contestación a los puntos que se señalaron en la audiencia inicial. Se señala un día para desahogo de pruebas. En esa audiencia de contestación de pruebas, o sea, ya escuché las partes, no llegaron a un arreglo, parte demandada de contestación, oponga sus excepciones y ofrezca las pruebas. Yo como autoridad tengo la obligación, terminando esta etapa, debo de admitir o desechar pruebas. Entonces, en ese momento ya tengo las de la parte actora, ya escuché las de la parte demandada, objetaron, no objetaron, lo que haya pasado entre las partes, de acuerdo al principio de contradicción, yo admito o desecho pruebas en ese momento y también
Ojo, parte muy importante para niños, niñas y adolescentes. Si el material probatorio no me es suficiente para poder yo emitir una sentencia, en ese mismo momento decreto pruebas de oficio, porque me tengo que llegar los elementos necesarios para poder emitir una sentencia. Ok. Y una vez que yo he proveído respecto a las pruebas, señalo día y hora para el desahogo de las mismas, alegatos y citación para sentencia. ¿Ok? Bueno. En la audiencia inicial va la señora y me dice, necesito alimentos para mis 2 hijos. El señor trabaja en una empresa de telefonía. Y te lo justifico con las actas de nacimiento y el señor un ticket de su recibo y reciente. Tengo los elementos necesarios. Veo que efectivamente el señor es papá de los niños. Está acreditada la relación de parentesco. La necesidad de niños, niñas y adolescentes se presume. No hay un niño adolescente que tenga que trabajar, ¿verdad? Para poder alimentarse. Está la ley, forzosamente me dice, la necesidad ya se presume. Y por lo que hace, obviamente, la capacidad económica del deudor, pues estaba justificado en ese momento con el ticket de pago. Fijo la pensión alimenticia. Hay una tesis jurisprudencial en donde refiere que si el juzgador cuenta con los elementos necesarios para poder hacer que se le haga ya el descuento de la pensión alimenticia sin requerir de pago, entonces yo de acuerdo a los elementos digo, gírese el oficio a la empresa y que se le haga el descuento. O sea, ya, además eran 2 niños, eran niños de un añito y uno de recién nacido. ¿Ok? Y señalo día y hora para la contestación de demanda porque esa sería la etapa procesal siguiente. El día de la audiencia para contestación de demanda, llega el señor pero sin abogado. Entonces yo paso a las partes, abro audiencia y hago del conocimiento que yo no puedo desahogar la contestación debido a que él va sin abogado y él tiene derecho a una debida defensa. Por lo cual, giro oficio a la Defensoría Pública para efecto de que le designen un abogado. Emito la resolución respecto a ello y me dice la parte actora, la abogada, dice abogada, no estoy de acuerdo en que se difiera. ¿Por qué? Porque él sabía que debía de venir con abogado, patrono y además de la fecha que se le dio al día de hoy transcurrieron, me hizo la cuenta, eran como 23 días, ¿no? Y entonces él tenía pleno conocimiento de que tenía forzosamente que traer al abogado, por lo cual no estoy de acuerdo en que se difieran y en este momento quedé contestación. Y le pregunto a la señora, es ahí el principio de inmediación. Señora, yo decreté pensión alimenticia a favor de sus hijos. Sí. De igual manera, giró oficio a la empresa para que se le hiciera el descuento de manera inmediata. Sí. ¿Llevó usted el oficio? Sí. ¿Ya le están a usted pagando la pensión alimenticia? Sí. ¿Cuántas quincenas? La primera quincena fue ayer o antier que me la depositaron. Ok. ¿Están garantizados los alimentos de sus hijos? Sí. Perfecto. Tengo que diferirla. ¿Por qué? Porque los derechos de los niños es más importante. Yo ya había cubierto el que ellos tenían los alimentos. Pero ahí vienen las partes procesales. Él también tiene derecho a una debida defensa y no violenté en ningún momento los derechos de los niños que ya estaban. Y por consecuencia, él la difiero para el día tal y además la Defensoría ya me tenía que haber mandado un abogado para el día que se señala nuevamente la fecha. Entonces, si los alimentos no hubieran estado garantizados, estoy de acuerdo con el abogado porque yo tengo que priorizar a los niños. A los niños, sí. Pero dígame, yo tengo a los niños con alimentos y a un señor sin la defensa adecuada. Tengo que darle prioridad a los niños, pero también tengo que cumplir con las reglas procesales. Y por consecuencia, o sea, ahí no hay ponderación como nosotros hacemos los jueces. ¿Qué significa ponderación? En el que hay 2 derechos de los cuales uno tiene que equilibrar y buscar cuál de ellos le debe uno de dar
pues no prioridad, pero sí por lo menos que va por encima de alguno, o ver el medio, la media básica, por decirlo, ¿no? Sino en este caso, sí o sí, siempre se debe de priorizar a los niños y con posterioridad los demás derechos de las partes. Maestra, muy interesante todo lo que nos acaba de comentar. Esperamos que para quienes nos ven y nos escuchan les quede un poco más claro acerca de estos procedimientos a través de este canal. Recuerden que buscamos justamente eso, acercar pues la justicia con la ciudadanía. Y ya para ir cerrando este programa, jueza, gracias por estar aquí. Nos gustaría que nos compartiera cómo es que contribuye la oralidad de las audiencias a la transparencia y a la eficiencia del proceso judicial, que ya lo hemos venido comentando a lo largo del programa, ¿no? Claro. Más bien yo voy a hacer esa pregunta al auditorio. Esto es muy sencillo. A ver, va el actor, va el demandado a una audiencia y enfrente tiene a la ciudadana jueza. Si la jueza no conoce el derecho y a través de la oralidad no se sabe expresar, no sabe ni siquiera emitir una resolución en ese momento, ¿de qué manera influye esa oralidad, esa transparencia? Y vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué dirían las partes respecto a sus abogados cuando ellos no lo realizan de manera oral y de manera directa al juez? No defienden lo que realmente debe de hacer en el momento, de acuerdo a lo que ellos fueron contratados, y estando ahí la persona, su cliente o la persona que le va a pagar sus servicios profesionales. Yo creo que es parte de los retos, que también hemos hablado mucho de las ventajas de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero justamente lo que acaba de mencionar son también estos retos que traen consigo, ¿no? Claro, y sobre todo, insisto, la oralidad hace esa transparencia. ¿Sí me explico? Porque nadie le va a ir a contar a la señora que, ¿qué cree, señora? El juez dictaminó en su contra y no tiene usted una sentencia porque fíjese que no ofrecí la prueba idónea. No, la señora ya se dio cuenta qué fue lo que pasó. El señor, oiga, yo lo contraté a usted y usted me dijo que sí era posible. Sin embargo, el juez ya me dijo cuáles eran mis obligaciones y usted me dijo que no iba a ser así. O el juez está mal o usted está mal. El señor se dio cuenta en ese momento. Entonces, son piezas fundamentales para este procedimiento. Obviamente yo debo de agradecer al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y en especial mi casa, el del Estado de Puebla, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en razón de que nosotros hemos implementado ya la oralidad en muchos procedimientos. Estamos a la par, estamos tratando de hacer las cosas de esta manera en la que se visualiza el Código Nacional. Entonces, en esencia, día a día lo estamos viviendo de manera afortunada. El código, para nosotros el Código Nacional ya no es como un reto, sino más bien es una continuación de lo que estamos haciendo. Entonces, es algo que no solo se lo merece Puebla, se lo merecen todas las entidades federativas y por eso es este Código Nacional para regular los procedimientos de una manera homogénea. Pues a nuestro reconocimiento a su trayectoria y también le agradecemos muchísimo por compartirnos pues un pedacito de toda su experiencia porque sabemos que tiene una gran carrera judicial, nuestro reconocimiento a nombre del Poder Judicial. Y ya para cerrar, ¿cuál es su compromiso como jueza y qué le ha dejado pues todos estos años? Ya una pregunta más personal. Sí, claro. Pues mira, yo creo que el compromiso es día a día y sobre todo con la ciudadanía. Tuve la oportunidad de que mis padres me dieran una educación que aproveché, ¿no? Ganarle tiempo al tiempo, yo le digo, en el aspecto de que yo iba estudiando la carrera de Derecho y a la par ya estaba dentro del Poder Judicial como meritoria. Y sé desde coser, lo que conocemos como expediente, hoy nosotros manejamos carpetas, ¿no? Pero conocer, el de ir a que te correten los perros porque vas a ir a notificar y tocas un zaguán y los perros se botan, o sale un señor
con un arma, ¿no? Y aquí no te quiero. O sea, sé todas esas experiencias. Sé lo que es dictar un acuerdo. Sé leer expedientes, hojas. Hoy, ese gran conocimiento, esa gama de conocimiento, hoy lo puedo externar de manera verbal. Es más rápido, ¿no? No tengo que estar leyendo y escribiendo, más bien ya lo voy emitiendo, ¿no? Entonces, en esencia, lo más importante es que busquemos y hagamos el fin como jueces, administrar justicia con el conocimiento del derecho. Un niño, una niña, un adolescente, un actor, señora, un demandado, señor, o viceversa, un abuelito, una persona con discapacidad, una persona que se autodetermina indígena. Toda la ciudadanía debe, en el caso de que tenga violados sus derechos humanos, acudir a un juez que lo escuche. Y es lo que trato de hacer día a día. Y eso, aunado a conocimiento de la ley, se le puede dar una solución a su conflicto de manera legal, pero sobre todo garantizando los derechos de todos los que están en esa contienda. Muchísimas gracias, jueza. El día de hoy y esta tarde tuvimos la oportunidad de escuchar la voz de la justicia ahora del lado de Puebla. Agradecerle nuevamente y a quienes nos ven y nos escuchan, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, Spotify, y no se pierdan nuestro próximo programa, Voces de la Justicia. Sigue el podcast en nuestras redes y entérate de cada estreno.